Muy buenos días, amados. Es un gusto saludarles este domingo del mes de noviembre, el último domingo ya de noviembre. Hemos tenido un tiempo bastante interesante y lleno de Dios. Y yo quiero continuar con lo que Dios quiere hablar a nuestra vida, pero antes quiero que oremos y también quiero animarte a que podamos estar concentrados o enfocados en lo que Dios quiere hablar. Vamos a orar. Amado Señor, gracias por este tiempo. Te pido que bendigas la vida de mis amados hermanos que escuchan este mensaje y te pido que este mensaje caiga en su corazón y produzca la vida, el cambio que tú deseas, que sea esa semilla de vida que produce todo lo que tú quieres. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muy bien, estamos con nuestra serie Agradecidos. Esta semana hemos estado en todos los hogares o en muchos de los hogares celebrando un tiempo de acción de gracias. Y bueno, este es ha sido un tiempo lleno de Dios. Y hoy yo quiero compartirle la tercera parte de este mensaje, Agradecidos. Y el nombre de este mensaje es Agradecidos, servimos a Dios. Hay cosas que Dios hace y ha hecho hace mucho por nosotros, pero también hay algunas cosas que nosotros tenemos que hacer a favor de lo que Dios quiere. Y este mensaje de eso trata, ¿sí? Y bueno, el texto base con el que he estado compartiendo y ministrando toda esta serie está en Hebreos capítulo 12, versos 27 y 28. Una vez más, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, que se refiere al reino de Dios, tengamos gratitud, ¿sí? Y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, ¿sí? Entonces la Escritura nos habla acerca de esto tan tremendo que Dios ha hecho. El primer mensaje que yo le compartí agradecidos por su reino, ¿sí? Por el reino de Dios que hemos recibido, ese reino inconmovible. La segunda parte le compartí agradecidos en adoración. Nuestra respuesta es adoración y Dios nos habla de ser esos adoradores genuinos que estamos delante del Señor. Y el día de hoy le estoy compartiendo agradecidos, servimos a Dios, ¿sí? Si hemos recibido ese reino, el reino de Dios a través de la fe, entonces le adoramos, y si le adoramos, tenemos una vida de servicio a Dios, que esto es algo muy importante, ¿sí? Y bueno, vamos a ver Jesús, que es nuestro mayor ejemplo, cuando Él vino a la humanidad aquí entre todos nosotros, nos declaró cuál era su propósito y cuál debe de ser nuestro propósito. Mateo 20, verso 28 nos dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces Jesús nos aclara que Él no vino para que otros estuvieran sirviéndole y haciéndole todo, sino que Él vino para servir y para dar su vida en rescate por otros, ¿verdad? Y la Biblia nos muestra cómo enseñó Jesús a sus discípulos que este era el propósito de sus vidas. Cuando conocemos a Jesús, no solamente le conocemos y nos envía al cielo, sino nos coloca o nos deja en un lugar donde tenemos nosotros que llevar a cabo su plan o su propósito. Y es ahí donde servimos a nuestro Dios. Y yo creo que uno de los pilares, escuche bien, uno de los pilares de la vida cristiana es el servir a Dios con todo nuestro ser. Y claro, el que sirve a Dios tiene que servir a otros, ¿verdad? Eso es algo muy importante. No podemos separar nuestro servicio a Dios de nuestro servicio a otras personas, del amar a Dios como también el amar a nuestro prójimo. Y esto tiene que ver que servimos tanto a los creyentes, a la familia de Dios,
como también a los no creyentes, aquellos que necesitan conocer de Dios. Y bueno, en la Biblia nosotros encontramos muchos ejemplos, solo voy a mencionar uno o dos, donde encontramos gente que conoció al Señor y hubo una respuesta en su vida. Y eso es algo importante. Yo les decía las semanas pasadas, si hemos recibido ese reino inconmovible, nosotros sabemos que lo hemos recibido y hay una respuesta que es irresistible. No hay manera de que podamos quedarnos sin hacer nada. La Biblia nos muestra una historia en el libro de Marcos, capítulo 1, versos 29 en adelante, donde nos habla acerca de cómo Jesús llega a la casa de Pedro y dice: al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón, Pedro y Andrés, con Jacobo y Juan. Vinieron ellos a la casa de Simón, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Estaba enferma, y enseguida le hablaron de ella. Le dijeron: Jesús, tenemos una situación en casa. Mi suegra, le dice, está enferma, está muy mal. Y dice el verso 31, entonces él se acercó, la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Qué tremenda historia, porque nos muestra que sucedieron tres cosas, que son tres cosas que sucedieron en la vida de los discípulos y que suceden en nuestras vidas, o que deben suceder cuando nosotros en verdad hemos conocido a Jesús. Lo primero fue que conoció a Jesús, ¿verdad? Tal vez Pedro le había dicho de Jesús, pero esta mujer conoció de manera directa a Jesús, lo palpó. Jesús extendió su mano y ella le tomó, y esto fue algo increíble para ella. Lo segundo, dice, es que la sanó, como también sanó a Pedro y ha sanado a cada uno de nosotros, porque nuestras enfermedades o nuestras dolencias no solamente son físicas, sino es también nuestra alma, nuestro espíritu. Todos nosotros estábamos enfermos, muertos, pero un día al conocer a Jesús, Jesús nos sana. Y lo tercero que sucedió con ella, dice, es que ella le servía a Jesús y a los que estaban ahí. No solamente sirvió a Jesús, sino dice, les servía. Ahora, yo veo esto y para mí se me hace increíble, porque una mujer que estaba tendida con fiebre, yo me imagino sudada, temblando, débil, es sanada inmediatamente. La Escritura nos dice que ella le servía. ¿Qué es lo que esta mujer haría? Yo me imagino que estaba preparando algún alimento, ¿verdad? Mi suegra hace un pipián increíble. Yo no sé si ella dijo, pues les voy a hacer un pipián, les voy a hacer yo no sé qué, unas enfrijoladas, yo no sé qué, pero les preparó algo. Y parecía algo insignificante tal vez, pero esta mujer estaba haciendo algo por Jesús y por sus hermanos. Y esto es algo muy importante, porque yo encuentro en esta mujer un ejemplo de vida cristiana. Conoció a Jesús, la sanó y le servía. Debe de ser esto una realidad en nuestras vidas. Necesitamos conocerle y debemos profundizar en nuestro conocimiento del Señor. Necesitamos ser sanados. Si tú estás enfermo en tu espíritu, en tu alma, en todo tu ser, Dios quiere y puede sanarte. Pero algo muy importante, necesitas servirle. Y lo que tú haces para Dios, nada es insignificante, todo es valioso. Y por eso le digo que una expresión de la vida cristiana es el servicio. Porque hemos sido llamados a servir a Dios y servir a otros de una manera completa, de una manera entera. Ahora, aquí algo importante es que dice que les servía. ¿Sí? Tiempo presente. No dice que le sirvió,
No es como que dice, bueno, se levantó, les dio un café y se volvió a ir, sino dice que le servía. Y esto es algo importante porque alguien que ha conocido a Jesús no es solamente alguien que en alguna ocasión le sirvió, sino le sigue sirviendo hasta lo último hasta el último aliento de su vida, ¿sí? Y esto es algo importante porque por ejemplo, en mi caso, para mí, el servir al Señor ha sido una expresión de mi fe, y durante 30 y tantos años, ¿verdad?, que he conocido al Señor, todo ese tiempo he estado sirviendo al Señor, ¿sí? Y creo que esto es algo muy importante. Ahora, le dije que le iba a dar algunos ejemplos. Uno es la suegra de Pedro. El segundo ejemplo que yo encuentro aquí en la palabra es el de Pablo. Pablo, la Biblia nos muestra en Hechos, capítulo 9, versos del 6 al 9, nos dice lo siguiente. En lo siguiente, dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, ¿sí? Y cayendo en tierra, Pablo oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo. Pablo, antes es Saulo o Pablo, dice, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, Pablo le dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Esta es una historia también increíble porque Pablo, yendo de camino, se encuentra a Jesús. Y dice la Escritura que es como cuando alguien se topa con un muro y rebota, o como cuando alguien en esas puertas de cristal viene rápido y ¡pum!, golpea y rebota. ¿Por qué? Porque Dios es Dios, ¿sí? Y nadie puede contra Él. Pero aquí la Escritura nos muestra que hizo dos preguntas. Lo primero es que, ¿quién eres, Señor? O sea, en otras palabras, ¿quién eres, Jesús? Porque de lo que me habían dicho, o sea, no sabía nada, no te conozco. Pero ese ¿quién eres, Jesús? También fue estoy fascinado y sorprendido y temblando y asustado. Pero esto es algo importante. Y la segunda pregunta es que dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Del quién eres, Señor, al Señor, ¿qué quieres que haga? Algo sucedió. Primero se topa y dice, ¿quién eres, Dios? Y Dios se revela, Jesús estaba revelando a su vida. En la segunda pregunta, la primera palabra que dice Señor, ¿qué sucedió? Se encontró con el reino de Dios, se encontró con el Rey de Reyes. Y ante este encuentro con el Rey de Reyes, Él dice, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Me parece una historia parecida como la de la suegra de Pedro, ¿verdad? Conoció a Jesús, ¿sí? Le sanó, porque Pablo era un perseguidor de aquellos que se decían ser creyentes y había muchas cosas en su corazón que no estaban bien y le servía, ¿sí? Le conoció, le sanó y le servía. Y fue algo increíble porque nosotros vemos que la vida de Pablo fue una de las vidas que encontramos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, de las más productivas para Dios y para su reino. Algunos comentaristas, historiadores dicen que Pablo afectó más de 3 continentes. O sea, lo que él hizo fue algo tremendo. Y todo porque hizo estas preguntas. ¿Quién eres, Señor? Pero luego entendió y su vida se tornó, fue algo totalmente diferente, ¿sí? Entonces, si el reino ha venido a nuestra vida, como dice en Hebreos, puesto que hemos recibido un reino inconmovible,
tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. La respuesta a esa, o la respuesta o cómo manifestamos esa gratitud es sirviendo a Dios, es sirviendo a otros. Ya se lo he leído, Hebreos 12:28, lo acabo de leer. Dice, sirviendo a Dios, agradándole, fíjese bien aquí, agradándole con temor y reverencia, ¿sí? Aquí hay algo muy importante. Habla de un servicio a Dios, pero no cualquier servicio, sino un servicio que le agrada. Y esta es aquí la clave, o en otras palabras, un servicio aceptable a Dios. Si yo entiendo quién es Dios, entiendo que Él es el Rey de Reyes, tengo una revelación de quién es Él, mi servicio a Dios no puede ser lo que me sobra, no puede ser pues ahí se va, sino tiene que ser el servicio agradable a Dios, ¿sí? La Escritura nos muestra, por ejemplo, en Génesis, acerca de Caín y Abel, y nos muestra que uno ofreció lo que le sobraba y el otro lo mejor que tenía. En otras palabras, el Señor lo que quiere de nosotros es algo que le agrada, porque es algo que Él ha establecido. Entonces, yo quiero decirte rápidamente de 3 características de un servicio agradable a Dios. Y esto es algo importante porque ojalá en tu corazón haya este deseo de servir a nuestro Dios. Y te vuelvo a decir, el servir a nuestro Dios, por ejemplo, Pablo fue utilizado de una manera tremenda en muchas cosas. Muchas de las cartas que tenemos en el Nuevo Testamento Dios inspiró la vida de Pablo para poder hablar esto a la iglesia y lo tenemos como parte de lo que es la Escritura. Pero también encontramos a hombres y mujeres que hicieron algo que parecía insignificante, pero fue tan decisivo y tan clave para el reino de Dios, ¿sí? Encontramos, ¿verdad?, en la Biblia cómo hubo momentos donde Dios le dijo a un hombre, necesito ese aposento alto, y ahí celebró la cena del Señor. Le dijo a sus discípulos, vayan y van a encontrar un pollino, van a encontrar un burrito, tráiganlo porque yo lo voy a utilizar. Y le dan la instrucción que si alguien les pregunta, les dice que el Señor lo necesita y lo devolverá. Entonces no hay nada que Dios no hay nada ni nadie que Dios no pueda utilizar. Nuestra vida, lo que somos, lo que tenemos, Dios quiere y Dios puede utilizarlo. Entonces vamos a ver esas 3 características de un servicio agradable o aceptable a nuestro Dios. Número 1, un servicio aceptable a Dios es nuestra gran obligación, ¿sí? Y yo sé que esta palabra puede sonar un tanto fuerte, pero no lo es, ¿verdad? Porque si tenemos que tener el entendimiento de que el servir a Dios es nuestro privilegio, pero también es nuestra obligación. ¿Por qué es nuestra obligación? Porque hemos recibido, los que hemos creído en Él, los que hemos sido perdonados, los que hemos sido lavados, hemos recibido un gran regalo. Por eso les decía yo hace una semana o hace 2, un don inefable, un don indescribible, un regalo que no hay palabras que puedan expresar lo grandioso, lo glorioso, como cuando a alguien le regalan algo y se queda sin palabras. Así es, dice, un regalo tan grande como es el reino de Dios, un reino inconmovible. Todo lo demás es movible. Si te regalan una casa, un carro, lo que sea, todo eso un día va a desaparecer, pero esto es algo que no hay nada ni nadie que lo pueda mover. Puesto que hemos recibido ese gran regalo que es el reino de Dios, estamos obligados, comprometidos a servir a Dios. Fíjese cuál era la respuesta de Pablo. En el libro de Romanos nosotros encontramos cómo Pablo dice lo siguiente: a los griegos y a los no griegos, a los sabios y a los no sabios, soy deudor. ¡Wow!
Wow. Pablo le dice a los romanos, cuando habla de deudor, fíjese bien, la palabra deudor en el griego tiene que ver con un deber y también con una obligación. Alguien que tiene una deuda tiene un deber. El deber es pagar esa deuda. Tiene una obligación moral, legal, en todo sentido. Entonces la Escritura dice, Pablo está diciendo, a los griegos y no griegos deudor soy, a los sabios y no sabios deudor soy. Tengo un deber, tengo una obligación. ¿Quiénes eran los gentiles o los griegos? Eran los gentiles. ¿Quiénes eran los no griegos? Eran el pueblo de Dios. Los judíos separaban a la humanidad en dos partes: los judíos, que eran el pueblo de Dios, y los gentiles, que era todo aquel que no era judío, todo aquel que no era el pueblo de Dios. Y aquí está algo importante. Pablo dice, soy deudor tanto a los griegos, a los gentiles, a los que no conocen a Dios, como a los no griegos, o sea, al pueblo de Dios. Somos deudores tanto para la familia de Dios, que es la iglesia, como también para aquellos que no conocen de Dios. Pablo dice, me debo a ellos, he recibido tan grande regalo. Y luego dice a los sabios, a la gente culta, letrada, como a los no sabios, a los que no eran letrados, a los que no tenían una preparación académica. Pablo dice a toda la gente, a todos, a los griegos, no griegos, a los sabios, a los no sabios, deudor soy. Debemos servir a Dios y nos debemos a Dios y a otros. Entonces el servicio aceptable o agradable a Dios es, número uno, nuestra obligación. Es nuestro privilegio, pero también es nuestra obligación. Número dos, el servicio agradable a Dios se debe dar en el poder de la gracia de Dios, ¿sí? Y esto es algo muy importante, porque cuando yo sirvo a Dios, la Escritura nos habla de un servicio agradable, de un servicio aceptable a Dios. Ese servicio aceptable o agradable a Dios no es o no se hace en mi fuerza, en mi capacidad, en mis talentos, en mi experiencia. No se hace en mi humana capacidad, ¿sí? No es así, porque nuestra humana capacidad es muy escasa. Tenemos que entender que el servicio aceptable o agradable a Dios se hace en el poder y la gracia de Dios, porque no somos soldados de nuestra propia milicia. No estamos haciendo las cosas con nuestros recursos, con nuestras fuerzas, con nuestras capacidades humanas, porque las capacidades humanas son escasas y son pobres. Hacemos lo que tenemos que servir a Dios en el poder de Dios. En la Escritura nos muestra cómo cuando venimos a Cristo pasamos de muerte a vida y nos es dada la vida de Dios, nos es dada la justicia de Dios, pero también nos es dado el poder de Dios. Y esto nos lleva a entender que no es lo que yo puedo hacer, no es lo que yo puedo hacer, sino lo que Dios puede hacer a través de mí. La palabra clave es gracia. La palabra gracia significa favor inmerecido de Dios, porque no es del que corre, no es el del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Entonces, esto es algo importante. No es lo que yo soy o hago, no es lo que tú eres o haces, sino es lo que Jesús hizo. No es lo que Dios sigue haciendo. Por tanto, nuestra expectativa está en Dios, no en el hombre. Por eso es muy importante recordar en nuestro servicio a Dios que tenemos que mantenernos firmes en la gracia. Mantenernos firmes en la gracia. Hebreos 10, verso 23, dos capítulos antes de nuestro texto base, dice: mantengámonos firmes, sin fluctuar, en la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Esa profesión, ¿cuál es esa profesión? Ese servicio a Dios, esa expresión de vida cristiana. Como siervos de Dios, nos mantenemos firmes, sin fluctuar, porque
confiamos en Él, no confiamos en nosotros. Confiamos en su gracia, confiamos en su poder, confiamos en su sabiduría. Primera de Corintios 15, verso 10, dice, pero por la gracia de Dios, Pablo entendía esto y le dice a los corintios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Parece un poco de trabalenguas o confuso, pero Pablo está diciendo, lo que soy, no lo soy por mí, sino por la gracia que he recibido, ¿sí? Y nos dice, antes he trabajado en todo, pero ese esfuerzo ha sido también un regalo de Dios en mi vida, dice, porque es la gracia de Dios operando en mí. Y esto es algo importante, no podemos separar la gracia de nuestro servicio a Dios. Dios nos ayuda, Dios es fiel y confiamos en Él. Entonces, un servicio aceptable o agradable a Dios es nuestra obligación, pero también un servicio agradable a Dios se hace en el poder de su gracia, confiando en Él, confiando en lo que Él es, confiando en lo que Él ha dicho. Y tercero, un servicio agradable a Dios debe hacerse en el temor y reverencia de nuestro Dios. La Escritura nos muestra y nos dice este verso que es nuestro texto base, dice, así que recibiendo a nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Entonces la Escritura nos dice que un servicio agradable a Dios es aquel que se hace con temor y reverencia, entendiendo quién es quien nos ha llamado. Salmo 2, verso número 11. Fíjese lo que dice el Salmo 2, 11. Dice, sirvan a Jehová con temor y alégrense con temblor. ¿Recuerda usted, Pablo? Dice que con temor y temblor le dijo al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? Por 3 días quedó cegado. Fue tal el resplandor de Jesús que él vio que quedó cegado. Y en esos 3 días el Señor habló y trató. Moisés, es verdad, cuando tiene ese encuentro en ese desierto, el Señor le dice, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es un lugar santo. Y no se refería a un lugar físico, se refería al lugar al cual Dios le estaba llamando, a ser un siervo suyo, a ser un libertador. Pero tenía que pisar, el quitar los zapatos tiene que ver con pisa con cuidado. Ten cuidado, ten temor de Dios. Y esto es algo que no se nos puede olvidar. Todo lo que hacemos para Dios tiene que hacerse con temor de Dios, con reverencia, con una actitud de honra hacia Dios, con una profunda reverencia al entender a quién servimos. ¿A quién servimos? Al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al único y sabio Dios. ¡Qué honor ser sus siervos! Mi amado, yo creo que es el llamado más importante que puedas tener en la vida. En la vida, el ser un siervo de Dios. Y cada creyente es un embajador, es un siervo de Dios. ¿Dónde está? En su casa, en su trabajo, en su oficina, en la casa de gobierno, en donde sea, es un siervo de Dios. Por lo tanto, tiene entendido de quién le llamó y con temor y reverencia sirve al Señor. Fíjese bien, el verso 29 nos dice algo tremendo. Le he leído el 27 y el 28 de Hebreos 12, 27, 28, pero el 29, fíjese bien lo que dice. Dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Así termina este capítulo. Nos dice, puesto que hemos recibido un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces nos habla acerca de nuestro servicio a Dios, que tiene que ser en esa santidad,
en ese temor de Dios. Yo entiendo que el reino, el gobierno de Dios está sobre mí. Por lo tanto, no hago lo que yo quiero, lo que se me da la gana, porque algunos piensan que servir a Dios significa hacer lo que se les da la gana y romper con todos los principios que Dios ha establecido, principios de autoridad, principios de orden, nada más para hacer lo que se les da la gana. La Escritura nos habla de ese servicio agradable. ¿Cuál es ese servicio? Ese servicio agradable, aquel que se hace entendiendo esa obligación, entendiendo ese privilegio, ¿sí?, de servir a Él. Vamos a orar, vamos a terminar orando. Señor, gracias por este día y por este tiempo. Señor, yo bendigo a mis hermanos, Señor, en este día, en este lugar. Yo te pido que una de los pilares de la vida cristiana, que pueda ser esta expresión en la vida de cada uno. Señor, que podamos ser como la suegra de Pedro, que te conoció, fue sanada y te servía. Que así sea en nuestras vidas. Que podamos, si hay alguno que no te conoce, que te conozca, Señor. Que pueda ser como esa mujer que no solamente conoció, sino palpó a Jesús. Como dice Juan, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que contemplaron nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, tocante a Jesús, eso les compartimos. Que podamos conocerte, que podamos ser sanados, Señor. Todos necesitamos ser sanados en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro cuerpo. Trae esa sanidad, Señor. Y lo tercero, que te sirvamos, que inmediatamente te sirvamos, Señor, haciendo lo que tú nos has llamado, en lo que sea, en lo que podamos hacer, Señor. Como esa mujer, a lo mejor lo que hizo fue servirles un café, a lo mejor lo que hizo fue preparar algún alimento, pero ese alimento fue algo que ayudó y sirvió a Jesús y a sus hermanos. Que así sean nuestras vidas y que no sea algo de una sola ocasión, sino sea algo continuo en nuestras vidas, permanente, que sea una expresión de nuestra vida cristiana hasta que seamos llamados a tu presencia. Gracias por este día. Yo bendigo a mis hermanos y te doy gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues mis amados, les animo a que vuelvan a escuchar este mensaje, a que lo compartan y bueno, les enviamos un fuerte abrazo. Estamos, les recuerdo, de manera presencial y te animamos a que estés con nosotros. También te recuerdo que honremos al Señor con nuestros diezmos y ofrendas. Te animo a que lo hagas. Dios bendice nuestras vidas cuando lo hacemos y si hemos entendido quién es el Señor, sabemos que a Él le pertenece todo lo que somos y todo lo que tenemos. Y Él nos manda a honrarle con diezmos y ofrendas. Te animo a que lo hagas y bueno, pues que tengas un excelente domingo. Que Dios te bendiga. Estamos en contacto. Muchas gracias.